El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: pues dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esta es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. El Señor habla de una viña, que es un terreno sembrado con plantas que producen uvas. Esa es una viña, un viñedo, un terreno donde hay de estas plantas. Aquí no existen, aquí lo que tenemos es café. Una viña, un viñedo es como decir un cafetal, un terreno donde hay unas plantas sembradas y el que siembra espera pues cosechar buen café. Así el que siembra una viña espera cosechar buenas uvas, no uvas malas que no se puedan comer. El Señor hace esta comparación. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando habla de viña? Decíamos en el Salmo: la viña del Señor es la casa de Israel. Eso decíamos en el Salmo. Y en el Evangelio decíamos también que es la casa de Dios, el pueblo de Dios es la viña del Señor. Y en la primera lectura el Señor dice todo lo que ha hecho con su viña, con su pueblo. Este pueblo Dios lo constituyó. Él quiso que aquí en la humanidad hubiera un pueblo a través del cual Dios pudiera revelar la verdad a toda la humanidad, que fuera como el instrumento, como el mensajero, como el portador del mensaje de salvación para toda la gente. Entonces el Señor pensó formar este pueblo y llamó a Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, que ahora es Irak. Llamó a Abraham y a él le dijo: quiero hacer un pueblo muy grande, más numeroso que las estrellas del cielo, más numeroso que la arena del mar. Quiero hacer un pueblo, voy a hacer de ti un gran pueblo. Y curando de su esterilidad a Sara, la mujer de Abraham, Dios hizo
que Abraham y Sara tuvieran un hijo, Isaac. Y de Isaac nació Jacob. A Jacob Dios le cambió el nombre, le puso a Jacob Israel. Y Jacob o Israel tuvo 12 hijos. Y los hijos de estos 12 hijos formaron el pueblo de Israel. De cada hijo se formó una tribu, y entonces el pueblo de Israel está formado por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Y ese es el pueblo de Dios. El Señor hizo tantos milagros, ¿verdad? Amó tanto a este pueblo, lo cuidó de mil maneras, pero muchas veces el pueblo no correspondía, no era agradecido, no se entregaba a Dios, y el Señor se queja de este pueblo. En la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, el Señor dice a través de ese profeta: mi amado tenía una viña en una ladera fértil, removió la tierra, quitó las piedras, plantó en ella vides selectas, no cualquier vides selectas, las mejores, plantó en el terreno, edificó en medio una torre para el vigilante, porque a veces llegan animales, ¿verdad?, a destruir las plantas, o a veces gente que quiere robar. Entonces, una torre para tener un vigilante que viera allá el terreno sembrado. Excavó un lagar, el lugar donde se exprimen las uvas, y él esperaba que su viña diera buenas uvas, porque hizo de todo para que hubiera buena cosecha. Buscó semilla selecta, pero sucedió que la viña dio uvas agrias, amargas, que no se podían comer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si él hizo de todo? Así como esa viña, dice el Señor, es el pueblo de Israel. Yo hice de todo y esperaba de ellos que fueran pues un buen fruto. ¿Qué es un buen fruto? Un buen fruto es gente santa, agradecida, que tuviera una fe grande en Dios, muy humilde, que amara tanto a Dios, que le sirviera, que obedeciera a Dios. Eso esperaba Dios de los israelitas. Sin embargo, no fue así. Los israelitas no salieron buen fruto. Y entonces dice el Señor: ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego sean jueces entre mi viña y yo, entre mi pueblo. Yo les di de todo y miren lo que resultó. Como si nada les hubiera dado nunca, como si no les hubiera enseñado qué era lo bueno. Ahí andan cometiendo los peores pecados, los peores crímenes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hubiera hecho si todo lo hice? No me quedó nada por hacer. ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Pues se ve que este pueblo es un mal agradecido. Mi viña es mal agradecida. Ahora, entonces, lo que voy a hacer, les voy a dar a conocer lo que voy a hacer con mi viña. Dice: le voy a quitar la cerca para que sea destrozada. Derribaré su tapia, su muro, para que sea pisoteada. La voy a convertir en un erial. Nadie la podará, no le quitarán los cardos, el que crezca el monte a ella no me importa. Crecerán en ella los abrojos, los espinos. Mandaré a las nubes que no lluevan más sobre ella, porque para que no corresponde, hice de todo y no saqué buen fruto. ¿Ya para qué? Pues bien, dice Isaías, la viña del Señor de los ejércitos
es la casa de Israel, es el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y los hombres de Judá son su plantación preferida, los que más ama. Dios ama a toda la gente aquí en la tierra, pero al pueblo de Israel lo amaba más que a cualquier otro pueblo, era su pueblo. Y el Señor esperaba, viendo ellos que eran amados con un amor predilecto por el Señor, esperaba que ellos fueran santos, obraran rectamente. Pero ¿qué están haciendo? Cometiendo iniquidades, cometiendo toda clase de pecados. Él esperaba santidad, humildad, amor, obediencia. ¿Y qué ve en el pueblo? Solo se oyen reclamaciones. Le reclaman a Dios: ¿por qué esto? ¿Por qué no nos das esto? ¿Por qué no te apuras a darnos esto? Como si Dios tuviera obligación de darles todo, de haberlos creado, de darles abundancia, en abundancia, y nunca agradecen por nada. Entonces el Señor está harto, ¿verdad? Ya no quiere saber nada. Pero más todavía, en el Evangelio, el Señor con una parábola muestra que no solo la viña salió mala, la gente del pueblo, sino también sus autoridades salieron malas. En vez de buscar el bien de la viña, el bien de Dios, la gloria de Dios, se buscaron a sí mismos, se llenaron de soberbia, de egoísmo, y buscaron su bienestar propio, egoísta. No les importaba para nada la gloria de Dios, ni la santidad de la gente, ni la propia santidad de ellos, ni el bien de la gente, nada. Ellos solo querían dinero, poder, placeres, lujos. Y dice el Señor, se apropiaron de la viña, se llegaron a creer dueños de la viña, y no eran dueños, eran administradores de la viña. Dice el Evangelio, Jesús le dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, estas son las autoridades judías, ¿ve? Los que están al frente, los encargados de guiar a los israelitas. A ellos se dirigió: miren, les voy a contar una parábola, luego les explico qué es lo que significa. Dice, había un propietario, tenía una viña, hizo de todo, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, y luego alquiló a unos viñadores para que se la administraran. Los contrató y se fue de viaje. Administradores, no dueños. Cuando ya era el tiempo de la cosecha, envió a un criado para que le mandaran la cosecha, y en vez de darle, lo mataron. Mandó otro, lo mataron. Mandó otro, lo mataron. Y a todos los que mandaba a pedir la ganancia de la cosecha, pues los mataban. Entonces dijo, voy a mandar a mi hijo, a este se lo van a respetar porque es mi hijo. Y agarraron al hijo, lo sacaron de la viña y también lo mataron. Jesús está explicando aquí lo que hizo el pueblo de Israel, que como se portaban mal, Dios envió a un profeta y lo mataron, mandó a otro profeta y lo mataron, y a todos los profetas los mataron. Por último, envió Dios Padre a su Hijo. ¿Qué hicieron? Lo sacaron de la ciudad de Jerusalén allá a un monte que se llamaba Calvario y lo mataron también. Entonces se adueñaron del pueblo de Dios. Jesús es hijo del dueño del pueblo de Dios y lo mataron. Entonces Jesús le está hablando a los sumos sacerdotes, a los ancianos, las autoridades del pueblo, le está diciendo, ustedes son esos administradores que se creen dueños del pueblo de Dios. Ustedes solo
están puestos como instrumentos de Dios, como ministros de Dios, como administradores. No son los dueños. Y ustedes tenían que respetar a los profetas, obedecer lo que ellos dijeron. Tenían que adorar a Jesucristo, porque era el hijo del dueño, era Dios Hijo. Tenían que aceptarlo como Dios, tenían que amarlo. Él venía a salvarnos, y para eso se preparó este pueblo, para que a través de ese pueblo viniera la salvación para todo el mundo. ¿Y qué hicieron? Se burlaron, lo rechazaron, lo mataron. Por último, pregunta el Señor a ellos y a toda la gente que está escuchando: ahora díganme ustedes, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué va a hacer con esos viñadores? Ellos le respondieron, todavía no habían caído en la cuenta que de ellos estaba hablando: pues le dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Que los mate, malos, porque hacen eso. Y eran ellos mismos. El Señor les dice entonces: por esta razón les digo que les será quitado a ustedes, les dice a los sumos sacerdotes ancianos del pueblo de Israel. Por eso les digo que les será quitado a ustedes que son las autoridades, pero todo lo han hecho mal y no aceptaron al Hijo. Se les quitará a ustedes el reino de Dios, el pueblo de Dios. El reino de Dios es la iglesia, nuevo pueblo de Dios. Se les va a quitar el reino de Dios y se le entregará a unos administradores que sí produzcan fruto a su tiempo, que entreguen la cosecha. Se entregará a un pueblo que produzca sus frutos. A ustedes se les va a quitar. Ustedes ya no van a ser autoridades del pueblo de Dios, ya no van a ser guías, sino voy a buscar a otros. Y Jesús se fue a la orilla del lago, se fue por otras ciudades y fue llamando uno por uno a sus 12 apóstoles, a quienes instruyó, les dio unos poderes divinos y les encomendó la iglesia, su pueblo, su reino, su viña. La viña del Señor es el pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Y el Señor puso al frente ya no a los fariseos, escribas, unos sacerdotes, sino a los 12 apóstoles, con San Pedro al frente de todos, a quien le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero el Señor quiere que esos nuevos administradores sean santos. Por eso le pregunta a Pedro antes: Pedro, ¿me amas? El amor de Dios es la esencia de la gracia, de la santidad. Me amas. Si alguien es santo, si alguien está en gracia, ama a Dios con todo su corazón. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Solo entonces le dice: apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Quiere el Señor que el amor sea muy grande. Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y así los fariseos quedaron fuera y los apóstoles tomaron su lugar y siguieron adelante como nuevos administradores de la viña, ¿verdad? Y ahora están sus sucesores, el Papa y los obispos son los administradores. Y de estos 12 apóstoles, ellos ya no fueron como los fariseos, que eran egoístas, que eran soberbios, solo buscaban el poder,
placer, el dinero. Los apóstoles no. Aparte de Judas, que fue el que se perdió y traicionó al Señor, los apóstoles fueron santos, santos. Todos están canonizados. No anduvieron buscando dinero, buscaron la salvación de las almas. Vivieron pobremente, no les importaba nada, caminaban y caminaban de aldea en aldea, tal como les enseñó el Señor. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, bauticen en el nombre del Padre. Y ya se fueron los apóstoles lejos. Santiago llegó hasta España, otros llegaron a otros países lejanos y fueron evangelizando. Gracias a esa actividad tan intensa, la fe llegó hasta nosotros. Y la mayoría de los apóstoles murieron mártires, dando la vida por Jesucristo. Esos administradores sí entregaron buenos frutos, ¿verdad? La iglesia ahora es santa, el nuevo pueblo de Dios ha producido muchos santos, ya no da uvas agrias, sino buenas uvas de buen sabor. La casa de Dios, el pueblo, nuevo pueblo de Dios, la viña del Señor es la iglesia. El Papa Benedicto XVI tenía una frase donde decía: yo soy el humilde trabajador en la viña del Señor. Esta es la viña del Señor. Entonces, sabiendo esto, nosotros no debemos, poner triste al Señor, ¿verdad? Que cuando Él venga a ver qué frutos hay aquí en esta su viña, que no encuentre uvas agrias, que somos nosotros, que no luchamos por ser santo, que estamos en vicios, en pecados, viviendo mal, ofendiéndole en todo momento. El Señor se decepciona, ¿verdad? Tanto que les he dado y miren cómo está viviendo. Tanto que les he regalado, tanto que he hecho por ellos y no hay modo. Malagradecidos, solo reclamando, solo exigiendo, ni siquiera me dicen gracias por esto, Señor. No soy digno de esto porque ¿qué te he dado yo para que tú me des? Nada, como si yo fuera su esclavo. Me exigen, ¿verdad? Solo reclamaciones, decía el profeta Isaías. Solo reclamaciones. Pues el Señor quiere ver buen fruto, vida santa. Eso es lo que quiere el Señor. Esos son los buenos frutos de las buenas uvas en la viña del Señor. Vidas santas. Aquel que no es santo es una uva agria que no sirve para nada, solo para tirarla. El Señor tiene que venir a encontrar aquí en esta su viña buen fruto. Cada uno tiene que ser un buen fruto y el Señor se va a poner muy feliz. Que la Virgen interceda por nosotros, que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.